Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Una de las cuestiones que más están en candelero en todo lo que tiene que ver con la política de este país en los últimos tiempos es sin duda la cuestión de si España es un Estado federal o no lo es, o, dicho de otra manera, si España, caso de que no lo fuera, podría constituirse como un Estado federal no tardando demasiado tiempo. Bien. Para resolver esta cuestión o estas dos cuestiones, lo primero que tendremos que saber es ¿qué es un Estado federal? Un Estado federal es aquella organización política que está integrada por la unión de varios estados. Cuando hablo de la unión de varios estados, estoy hablando de estados soberanos, de estados que tienen capacidad por sí misma para sobrevivir y, sobre todo, para ser reconocidos internacionalmente. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir, aunque haya juristas que digan lo contrario, es que España, tal y que está constituida a día de hoy conforme a la Constitución de 1978, no es en ningún caso un Estado federal. Y no lo es por los siguientes argumentos que voy a tratar de explicaros de una manera breve y sencilla. En primer lugar, no lo es porque las comunidades autónomas no tienen capacidad soberana, no son estados, son entidades territoriales que tienen capacidad autogestionaria en algunos temas, pero que en el fondo y al fin y a la postre dependen siempre de la supervisión última del Estado. Por lo tanto, España no es un Estado federal porque no está integrada por estados, sino que está integrada por comunidades autónomas que no son lo mismo. En segundo lugar, para que un Estado sea un Estado federal, los diferentes estados federados tienen que tener cada uno de ellos su propia constitución, sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, un Estado federal son los Estados Unidos de Norteamérica. Allí, cada Estado tiene su propio poder judicial. De hecho, un crimen, por ejemplo, en un Estado es castigado con la pena de muerte y, sin embargo, no lo es en otros estados diferentes. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están integrados por un conjunto de estados que están unidos, manteniendo cada uno de ellos su propia soberanía. Ahora bien, en una federación, aparte de los estados federados, hay también un poder central. El poder central, el Estado federal, lo que tiene es efectivamente una serie de competencias exclusivas muy concretas que son cedidas por parte de los diferentes estados. Los estados ceden parte de su soberanía en beneficio de un poder central. Ejemplo, el elemento clave institucional de un Estado federal es el Senado. El Senado como Cámara de Representación Territorial de los diferentes estados en un Estado federal, no como el Senado que tenemos en el Estado español en este momento, que es un auténtico cementerio de elefantes donde se coloca a aquellos políticos que ya no sirven para nada o aquellos a los que hay que, bueno, pues hay que agradecer los servicios prestados por parte de los partidos políticos a los que representan. Por otra parte, en un Estado federal, los estados federados tienen que tener autonomía presupuestaria, tienen que tener capacidad para regirse económicamente por sí mismos. Entre las competencias que tiene el poder central está, por ejemplo, la política internacional y está, por ejemplo, la defensa del Estado. También es un Estado federal el Estado de Alemania, la República Federal de Alemania, donde los Länder, los estados federados, como digo, ceden parte de su soberanía en beneficio del poder central, que es el Estado federal. ¿Ha habido, en relación a todo esto, en algún momento histórico, en relación a España, ha habido en algún momento un Estado federal en nuestro país? La respuesta es que no. Si bien es cierto que la Constitución de 1873 de la Primera República lo que sí establecía era un proyecto de Estado federal. De hecho, la Constitución define al Estado español como un Estado federal. Sin embargo, el proyecto quedó en eso, no fraguó por una serie de circunstancias históricas y de una serie de razones, como fue, por ejemplo, la aparición del cantonalismo. Pero esto es otro tema. Ya para concluir, para no extendernos en demasía, como he dicho antes, España, por lo tanto, conforme a la Constitución de 1978, no es ni puede ser un Estado federal. La cuestión es,
¿Podría serlo en algún momento, que es lo que están preconizando algunos partidos políticos? La respuesta es que sí, pero evidentemente para que eso fuera posible sería necesario hacer una nueva Constitución. Es decir, habría que volverlo todo patas arriba porque en ningún caso se puede constituir un Estado federal sobre la base del Estado de las Autonomías sobre el que se estructura la Constitución de 1978. Y este es un tema peliagudo porque mucho me temo que va a ser más que difícil, por no decir que imposible, que en este Estado todavía llamado España sea posible constituir un Estado federal a un corto medio plazo. Sin más, amigos, me despido ya de vosotros, no sin antes recordaros que si tenéis interés en recibir información puntual de este canal de vídeo, podéis suscribiros a este canal y yo ya, sin más, me despido de vosotros. Hasta muy pronto, no sin antes enviaros, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.